Vida de Miguel Ángel de Román Roland. Parte 2. La abdicación. Capítulo 3. Soledad. Así vivía solo con sus humildes amigos, sus ayudantes y sus locos. Y con otros amigos más humildes todavía, sus animales familiares, sus pollos y sus gatos. En el fondo estaba solo y cada día más. Estoy siempre solo, escribe a su sobrino en 1548, y no habló con nadie. Se había separado poco a poco, no solamente de la sociedad de los hombres, sino de sus intereses mismos, de sus necesidades, de sus placeres y de sus pensamientos. La última pasión que lo ligaba a los hombres de su tiempo, el fuego republicano, se había extinguido también. Todavía una vez había lanzado un último resplandor de tempestad en la época de las dos graves enfermedades de 1544 y 1546, cuando Miguel Ángel fue recogido por su amigo Riccio en la casa de los Strozzi, republicanos y proscritos. Miguel Ángel, convaleciente, mandó rogar a Roberto Strozzi, refugiado en Lyon, que recordara al rey de Francia sus promesas y agregaba que si Francisco I iba a restablecer la libertad en Florencia, se comprometía a elevarle por su cuenta una estatua ecuestre de bronce en la Plaza de la Señoría. En 1546 regaló a Strozzi, en señal de gratitud por la hospitalidad recibida, los dos cautivos que Strozzi a su vez obsequió a Francisco I. Pero esto no era más que un acceso de la fiebre política y el último. En algunos pasajes de sus diálogos con Janotti, en 1545, expresa casi los pensamientos de Tolstoy sobre la inutilidad de la lucha y la no resistencia al mal. Es una gran presunción atreverse a matar a alguien, porque no se puede saber seguramente si de su muerte resultará algún bien o si de su vida lo hubiera resultado. Por eso yo no puedo soportar a esos hombres que creen que no es posible producir el bien si no se comienza por el mal, es decir, por el asesinato. Los tiempos cambian, nuevos sucesos sobrevienen, los deseos se transforman, los hombres se cansan, y al fin de cuentas sucede siempre lo que no se había previsto. El mismo Miguel Ángel, que había hecho la apología del tiranicidio, se irritaba contra los revolucionarios que se imaginan cambiar al mundo con un acto. Sabía que él había sido uno de ellos y se condenaba a sí mismo amargamente. Como Hamlet, dudaba ya de todo, de sus pensamientos, de sus oídos y de todo lo que había creído. Volvía la espalda a la acción y escribía: el buen hombre que respondió a alguno: yo no soy un hombre de Estado, yo soy un hombre honrado y un hombre de buen sentido. Ese decía la verdad. Si mis trabajos de Roma me preocuparan tan poco como los negocios de los estados. La verdad es que ya no odiaba. No podía ya odiar, era demasiado tarde. Ay de mí, cansado de una espera demasiado larga. Llego demasiado tarde a lo que había deseado. ¿Y ahora no lo sabes? Un corazón generoso, soberbio y noble perdona y ofrece su amor a quien lo ofende. Vivía en el Macel de Corby, sobre el foro de Trajano. Tenía ahí una casa con un jardinillo y lo ocupaba con un criado, una criada y sus animales familiares. No tenía buena mano para sus criados, eran todos negligentes y sucios, dice Vasari. Los cambiaba a menudo y se quejaba de ellos amargamente. Tuvo por esta causa tantos disgustos como Beethoven, y sus ricordi, recuerdos o notas, como los cuadernos y conversaciones de Beethoven, conservan todavía las huellas de sus trastornos domésticos. Oh, más valía que no hubiera estado nunca aquí, escribía en 1560 después de haber despedido a una criada, Girolama. Su cuarto era sombrío como una tumba. En él, las arañas hacían 1000 trabajos hilando con sus pequeños usos. A la mitad de la escalera había pintado a la muerte llevando sobre el hombro un ataúd. Vivía como un pobre y apenas comía, y cuando no podía dormir se levantaba por la noche para trabajar con el cincel. Se había fabricado un casco de cartón sobre el cual ponía una vela encendida encima de su cabeza y de esta manera, sin estorbo en las manos, iluminaba su trabajo.
Al hacerse más viejo se hacía más solitario. Era para él una necesidad, cuando todo dormía en Roma, refugiarse en el trabajo nocturno. El silencio era para él un beneficio y la noche una amiga. Oh noche, oh tiempo dulce, aunque sombrío, donde todo esfuerzo acaba por alcanzar la paz. Quien te alaba ve bien y comprende bien, y quien te honra está en su pleno juicio. Tú cortas todos los pensamientos fatigados con las sombras húmedas y el reposo, y de aquí abajo a menudo me llevas en sueño hasta las alturas donde espero ir. Oh sombra de la muerte, por la cual se evitan todas las miserias enemigas del alma y del corazón, supremo y buen remedio de los afligidos. Tú devuelves la salud a nuestra carne enferma, tú secas nuestro llanto, tú nos descargas de nuestras fatigas y limpias a los buenos del odio y del disgusto. Vasari visitó una noche al viejo, que estaba solo en su casa desierta, contemplando la trágica Pietà y meditando. Cuando Vasari tocó, Miguel Ángel se levantó y fue a la puerta con un candelero en la mano. Vasari quiso contemplar la escultura, pero Miguel Ángel dejó caer y apagarse la luz para que no pudiera ver nada. Y mientras Urbino iba a buscar otra, el maestro se volvió hacia Vasari y le dijo: «Estoy tan viejo que con frecuencia la muerte me tira de las calzas para llevarme. Un día caerá mi cuerpo como esta antorcha y como ella se extinguirá la luz de mi vida». La idea de la muerte lo absorbía, cada vez más próxima y llena de sombras. «No hay en mí ningún pensamiento», decía Vasari, «que no tenga en el fondo esculpida la muerte». Le parecía ya como la única felicidad de la vida. «Cuando mi pasado se me hace presente, y esto me sucede a todas horas, oh mundo falso, entonces conozco bien el error y la culpa de la raza humana. El que llega a consentir en tus frivolidades y en sus vanas delicias prepara para su alma penas dolorosas. Bien lo sabe el que hace la prueba, con cuánta frecuencia prometes paz y bienes que no tienes ni tendrás nunca. Por eso el menos favorecido es el que permanece por más tiempo aquí abajo, y el que vive menos más fácilmente vuelve al cielo. Conducido por muchos años a mi última hora, reconozco tarde, oh mundo, tus delicias. Tú prometes la paz que no tienes, tú prometes el reposo que muere antes del nacimiento. Lo digo y lo sé por experiencia. Los únicos elegidos del cielo son los que más pronto mueren después de nacer. Como su sobrino Leonardo festejara el nacimiento de su hijo, Miguel Ángel lo reprimió severamente. «Esta pompa me disgusta. No hay que reírse cuando el mundo entero llora. Es una falta de sentido celebrar así una fiesta por alguien que acaba de nacer. Hay que reservar la alegría para el día en que muere un hombre que ha vivido bien». Y al año siguiente lo felicitó por haber perdido a un segundo hijo de corta edad. La naturaleza, que hasta entonces había desdeñado en su fiebre apasionada y por su genio intelectual, fue en sus últimos años una consoladora para él. En septiembre de 1556, huyendo de Roma, amenazado por las tropas del duque de Alba, pasó por Spoleto y permaneció allí 5 semanas en medio de los bosques de encinas y de olivos, dejándose penetrar por el esplendor cercano del otoño. Volvió a Roma con sentimiento a fines de octubre, porque fue llamado. «He dejado allá más de la mitad de mí mismo», escribía a Vasari, «porque verdaderamente la paz no se encuentra más que en los bosques». Y de regreso en Roma, el anciano de 82 años compuso una hermosa poesía a la gloria de los campos y de la vida campestre, en contraste con las mentiras de la ciudad. Fue su última obra poética y tiene toda la frescura de la juventud. Pero en la naturaleza, lo mismo que en el arte y en el amor, era a Dios a quien buscaba y a quien se aproximaba cada día más. Siempre había sido creyente, aunque no se dejara engañar por los sacerdotes, ni por los monjes, ni por los devotos y las devotas, aunque a veces se burlara rudamente de ellos, nunca tuvo, según parece, la menor duda en su fe. Cuando la enfermedad o la muerte de su padre y sus hermanos, su primer cuidado fue siempre que recibieran los sacramentos. Tenía una confianza sin límites en la oración.
Creía más en ella que en todas las medicinas. Atribuía a su intercesión todos los bienes recibidos y los males que no le habían llegado. Tenía en su soledad crisis de adoración mística. La casualidad nos ha conservado el recuerdo de una de ellas. Un relato contemporáneo nos muestra la cara extática del héroe de la Sixtina, solo, orando en la noche en su jardín de Roma e implorando con sus ojos dolorosos al cielo estrellado. No es cierto, como se ha querido hacer creer, que su fe haya sido indiferente al culto de los santos y de la Virgen. Sería gracioso convertir en protestante al hombre que consagró los 20 últimos años de su vida a construir el templo del apóstol Pedro, y cuya última obra, interrumpida por la muerte, fue una estatua de San Pedro. No se puede olvidar que en diversas ocasiones quiso emprender grandes peregrinaciones, en 1545 a Santiago de Compostela, en 1556 a Loreto, y que formaba parte de la Hermandad de San Giovanni de Colato, San Juan Bautista. Pero es cierto que, como todo gran cristiano, vivió y murió en Cristo. Vivo pobre con Cristo, escribía a su padre desde 1512. Y al morir suplicaba que se le recordaran los sufrimientos de Cristo. Desde la amistad y sobre todo después de la muerte de Vittoria Colonna, su fe tomó un carácter más exaltado, al mismo tiempo que su arte se consagraba casi exclusivamente a la gloria de la pasión de Cristo. Su poesía se abisma en el misticismo, renegaba del arte y se refugiaba en los grandes brazos abiertos del crucificado. El curso de mi vida ha llegado sobre la mar tempestuosa en un frágil barco al puerto común donde se embarca para dar cuenta y razón de toda obra pía e impía. La ilusión apasionada que me hizo del arte un ídolo y un monarca me parece hoy cargada de errores y veo claramente lo que todo hombre desea para su mal. Los pensamientos amorosos, los pensamientos vanos y alegres, que son ahora que me aproximo a las dos muertes. De una de ellas estoy seguro y la otra me amenaza. Ni la pintura ni la escultura son capaces de apaciguar el alma dirigida hacia el amor divino que para recogernos abre sus brazos sobre la cruz. Pero la flor más pura que la fe y el sufrimiento hicieron brotar en aquel viejo corazón desgraciado fue la divina caridad. Este hombre, a quienes sus enemigos acusaban de avaricia, no dejó durante su vida de colmar con sus liberalidades a los infelices conocidos y desconocidos. No solamente demostró siempre el afecto más conmovedor para sus viejos servidores y para los de su padre, para una tal Monna Margherita, a quien recogió después de la muerte del viejo Buonarroti, y cuya muerte le causó más pena que si hubiera sido una hermana, para un humilde carpintero que había trabajado en el andamiaje de la Capilla Sixtina, a cuya hija adoptó, sino que también daba constantemente a los pobres y sobre todo a los pobres vergonzantes. Le gustaba asociar en sus limosnas a Leonardo y a Casandra, les inspiraba la costumbre de hacerlo, los hacía que hicieran caridades por cuenta de él sin nombrarlos siquiera porque quería que sus limosnas se conservaran secretas. Le gustaba más hacer el bien que parecer hacerlo. Por un rasgo de exquisita delicadeza, pensaba sobre todo en las jóvenes pobres y procuraba darles ocultamente pequeñas dotes para que pudieran casarse o entrar en un convento. Procura, pues, conocer a un burgués necesitado que tenga una hija por casarse o para entrar al convento, le escribe a su sobrino y agrega: hablo de los que están necesitados y se avergüenzan de mendigar. Dales el dinero que te mando, pero en secreto y de tal manera que no te dejes engañar. Y en otra ocasión: infórmame si conoces algún otro noble burgués muy necesitado y sobre todo si tiene hijas en su casa. Me sería muy agradable hacerle algún beneficio por la salud de mi alma. Capítulo 4. La muerte. La muerte, tan deseada y tan lenta para llegar, llegó al fin. A pesar de su constitución que mantuvo con el rigor monástico de su vida, no lo habían perdonado las enfermedades.
Jamás sanó enteramente de las fiebres perniciosas de 1544 y 1546. El mal de piedra, la gota y sufrimientos de toda clase acabaron de arruinarlo. En una poesía tristemente burlesca de sus últimos años, pinta su cuerpo miserable roído por las enfermedades. Vivo solo y miserable, encerrado como la médula dentro de la corteza del árbol. Mi voz es como una avispa en un saco de piel y huesos. Mis dientes parecen las teclas de un instrumento de música. Mi cara parece un espantajo. Mis oídos no dejan de zumbar. En una oreja una araña teje su tela y en la otra un grillo canta toda la noche. Mi catarro anhelante no me deja dormir. El arte que me dio la gloria me ha conducido a este fin. Soy un pobre viejo próximo a deshacerse si la muerte no llega pronto. Las fatigas me han descuartizado, desgarrado y roto, y la hostería que me espera es la muerte. Mi querido Messer Giorgio, escribía a Vasari en junio de 1555, conoceréis por mi escritura que he llegado a la hora 24. Vasari, que fue a verlo en la primavera de 1560, le encontró muy debilitado. Apenas salía, casi no dormía y todo hacía presumir que no viviría por más tiempo. Al hacerse más débil se hacía más tierno y lloraba fácilmente. He ido a ver a Miguel Ángel, no esperaba mi visita y se ha emocionado tanto como un padre que vuelve a ver a su hijo perdido. Me ha echado los brazos alrededor del cuello y me ha besado 1000 veces, llorando dulcemente, lacrimando per dolcezza. No había perdido nada, sin embargo, de su lucidez de espíritu y de su energía. En esta misma visita que cuenta Vasari, habló largamente con él de diversos asuntos artísticos. Le dio consejo para sus trabajos y lo acompañó a caballo a San Pedro. En el mes de agosto de 1561 tuvo un ataque. Había trabajado 3 horas seguidas con los pies desnudos cuando sintió súbitos dolores y cayó con convulsiones. Su servidor Antonio lo encontró sin conocimiento. Cavalieri, Bandini y Calcagni acudieron. Cuando llegaron, Miguel Ángel había vuelto en sí. Algunos días después volvió a salir a caballo y a trabajar en los dibujos de la Porta Pía. El intratable anciano no admitía bajo ningún pretexto que se ocuparan de él. Era un tormento continuo para sus amigos saber que estaba solo, con peligro de un nuevo ataque, con criados negligentes y poco escrupulosos. El heredero Leonardo había recibido antes tan ásperas demostraciones, cuando había querido ir a Roma por enterarse de la salud de su tío, que no se atrevía a presentarse. En julio de 1563 le mandó preguntar por conducto de Daniel de Volterra si le sería agradable verlo, y para prevenir las sospechas que su viaje hubiera podido inspirar al espíritu desconfiado de Miguel Ángel, le mandó agregar que sus negocios iban bien, que era rico y que no tenía necesidad de nada. El malicioso viejo le mandó responder que, puesto que era así, él se complacía y daría a los pobres sus escasos bienes. Un mes más tarde, Leonardo, poco satisfecho por la respuesta, volvió a la carga y le mandó a expresar las inquietudes que sentía respecto a su salud y a las personas que lo rodeaban. Entonces Miguel Ángel le contestó con una carta furibunda que demuestra la sorprendente vitalidad de este hombre a los 88 años, 6 meses antes de su muerte. Veo por tu carta que concedes crédito a ciertos pillos envidiosos que, porque no pueden robarme ni hacer de mí lo que quieren, escriben un montón de mentiras. Todos ellos son unos bellacos y tú eres tan tonto que los crees en lo que se refiere a mis negocios como si yo fuera un niño. Mándalos a pasear, son gentes que no dan más que disgustos, que solo son envidiosos y que viven como truhanes. Me escribes que sufro por la servidumbre y yo te digo que en lo que concierne al servicio no podría estar servido más fielmente ni mejor tratado en todos sentidos. En cuanto a los temores de robo que indicas, te digo que las gentes que están en mi casa son tales que me permiten vivir en paz y tener confianza en ellos. Así pues, piensa en ti mismo y no pienses en mis asuntos, porque yo sé defenderme en caso de necesidad. No soy un niño. Deseo que estés bien. Leonardo no era el único que se inquietaba por la herencia.
Toda Italia era la heredera de Miguel Ángel, sobre todo el duque de Toscana y el papa, a quienes importaba no perder los dibujos y los planos relativos a la construcción de San Lorenzo y de San Pedro. En junio de 1563, por instigación de Vasari, el duque Cosme encargó a su embajador Abedardo Serristrosi gestionara secretamente con el papa que, en vista del debilitamiento físico de Miguel Ángel, se ejerciera una vigilancia atenta sobre sus criados y sobre todo los que frecuentaban su casa. En caso de muerte súbita, se debía formar inmediatamente inventario de todos sus bienes, dibujos, cartones, papeles, dinero y vigilar para que nada se perdiera en el primer desorden. A este efecto se tomaron precauciones. Es inútil decir que se procuró cuidadosamente que Miguel Ángel no supiera nada. Estas precauciones no fueron inútiles. La hora había llegado. La última carta de Miguel Ángel es del 28 de diciembre de 1563. Desde hacía un año no escribía él mismo, sino que dictaba y firmaba. Daniel de Volterra llevaba la correspondencia. No dejaba de trabajar. El 12 de febrero de 1564 pasó todo el día de pie trabajando en la Pietà. El 14 tuvo fiebre. Tiberio Calcagni fue avisado, acudió y no lo encontró en su casa. A pesar de la lluvia había salido a pasear a pie en la campaña. Cuando volvió, Calcagni le dijo que aquello no era razonable, que no debió haber salido con semejante tiempo. «¿Qué quieres?», respondió Miguel Ángel. «Estoy enfermo y no puedo encontrar reposo en ninguna parte». Su palabra incierta, sus miradas y el color de su rostro inquietaron mucho a Calcagni. «El fin no vendrá inmediatamente», escribió desde luego a Leonardo, «pero temo que no esté muy lejano». El mismo día Miguel Ángel mandó suplicar a Daniel de Volterra que fuera a su casa y se quedara cerca de él. Daniel mandó al médico Federigo Donati y el 15 de febrero escribió a Leonardo a petición de Miguel Ángel que podía ir a verlo, pero tomando todas las precauciones porque los caminos estaban muy malos. Y agrega: «Acabo de dejarlo un poco después de las 8 en plena posesión de sus facultades y con el espíritu tranquilo, pero agotado por un sopor tenaz. Se sentía tan incómodo que esta tarde, entre 3:15, trató de salir a caballo, como tenía costumbre de hacerlo cuando hacía buen tiempo. El tiempo frío y la debilidad de su cabeza y de sus piernas se lo impidieron. Tuvo que regresar y prefirió sentarse en un sillón de la chimenea en vez de acostarse en su cama. Junto a él estaba el fiel Cavalieri. Solo consintió en quedarse en el lecho hasta la antevíspera de su muerte. Dictó su testamento en plena conciencia en medio de sus amigos y sus servidores. Ofreció su alma a Dios y su cuerpo a la tierra. Pidió volver a su querida Florencia aunque fuera muerto. Y después pasó de la horrible tempestad a la dulce calma. Fue un viernes de febrero como a las 5 de la tarde. El día terminaba. Último día de su vida y el primero en el reino de la paz. Al fin descansaba. Había alcanzado el objeto de sus deseos. Había salido del tiempo. Al terminar esta historia trágica me siento atormentado por un escrúpulo. Me pregunto si, queriendo dar a los que sufren compañeros de dolor que los sostengan, no he hecho más que agregar el dolor de estos al dolor de aquellos. ¿He debido acaso, como tantos otros, no mostrar más que lo heroico de los héroes, ocultando con un velo el abismo de tristeza que hay en ellos? Tal fue esta vida de divino dolor. No, la verdad, yo no he prometido a mis amigos la felicidad a costa de la mentira, la felicidad a pesar de todo, a cualquier precio. Yo les he prometido la verdad aunque sea a costa de la felicidad, la verdad viril que cincela las almas eternas. El aliento de la verdad es duro, pero al mismo tiempo es límpido. Bañemos con él nuestros corazones anémicos. Las grandes almas son como altas cimas. El viento las azota, las nubes las envuelven, pero ahí se respira mejor y con más fuerza que en otras partes. El aire tiene ahí una pureza que lava las manchas de los corazones y cuando las nubes se retiran, desde ahí se domina al género humano. Así fue esta montaña colosal que se elevaba por encima de la Italia del Renacimiento y cuyo perfil atormentado vemos a lo lejos perderse en el cielo.
Yo no pretendo que la mayoría de los hombres puedan vivir en estas alturas, pero que un día por año suban en peregrinación. Ahí renovarán el aliento de sus pulmones y la sangre de sus venas. Allá arriba se sentirán más cerca del Eterno, y después volverán a bajar hacia la llanura de la vida, con el corazón templado para el combate diario. Romain Rolland.